No hacía falta verla, ni distinguir el color de sus plásticos, ni leer el nombre escrito sobre el tanque. Bastaba con escucharla, ese sonido metálico, áspero y agudo que rompía el silencio desde varias cuadras de distancia. Un sonido imposible de confundir. Un sonido que anunciaba su llegada antes de que apareciera en el camino. Y entonces todos sabían lo mismo. Era una Yamaha DT125R, las dos ruedas altas, la suspensión lista para soportar cualquier golpe. El escape protegido con su característico cubrecalor de aluminio, un diseño sencillo, sin lujos, construido con un único objetivo, seguir avanzando cuando el camino dejaba de ser un camino. No nació para llamar la atención, nació para ser utilizada. Y quizá por eso terminó convirtiéndose en una de las motocicletas más queridas de toda una generación. La encontrabas cruzando caminos de tierra mientras el polvo quedaba suspendido en el aire, subiendo cerros donde otras motos se rendían, atravesando barro después de una tormenta, recorriendo kilómetros de ripio, piedras y huellas marcadas por el tiempo. Era la compañera de quienes trabajaban lejos de la ciudad, de quienes necesitaban una motocicleta capaz de arrancar cada mañana sin importar el clima. Y también era el sueño de miles de jóvenes, porque había algo especial en la primera vez que uno aceleraba una DT125R. Era difícil explicarlo. No era solamente velocidad, era esa sensación de libertad absoluta, la sensación de que podías ir donde quisieras, que el camino terminaba únicamente cuando vos decidías detenerte. Para muchos fue la primera motocicleta que realmente sintieron como propia, y la primera moto nunca se olvida, no importa cuántos vehículos tengas después, siempre queda guardada en algún rincón de la memoria. Curiosamente, muchas personas jamás tuvieron una DT, y aún así la recuerdan, porque bastaba verla pasar una sola vez, escuchar ese motor, sentir el olor inconfundible de la mezcla de aceite y combustible, y algo quedaba grabado para siempre. Era una motocicleta con personalidad, con carácter, con alma, pero un día desapareció. No hubo un gran anuncio mundial, no aparecieron campañas despidiéndola, no existió una ceremonia para cerrar una etapa, simplemente dejó de estar. Los concesionarios dejaron de recibir unidades. Los catálogos comenzaron a mostrar otros modelos, y casi sin darse cuenta, el mundo siguió adelante. Mientras miles de personas se hacían la misma pregunta: ¿cómo podía desaparecer una motocicleta tan querida? ¿Cómo podía dejar de fabricarse una máquina que seguía funcionando perfectamente? Una moto que todavía era confiable, que todavía era resistente, que todavía cumplía exactamente aquello para lo que había sido creada. La respuesta no habla solamente de motocicletas. Habla del paso del tiempo, habla de una industria que cambia constantemente. Habla de decisiones tomadas en oficinas muy lejanas, de los caminos donde realmente se utilizaban estas motos. Y también habla de una realidad que suele repetirse. Muchas veces no desaparecen los productos porque sean malos, desaparecen porque el mundo cambia más rápido que ellos. Y la Yamaha DT125R fue una de las mayores víctimas de ese cambio, porque desapareció justo cuando estaba camino a convertirse en una leyenda todavía más grande. Todo comenzó muchos años antes, a finales de la década de los 70, en Japón. Yamaha buscaba desarrollar una motocicleta diferente. No querían una motocross extrema. Era demasiado incómoda para usar todos los días. Tampoco querían una moto exclusivamente urbana, porque sabían que en muchos lugares del mundo el asfalto terminaba demasiado pronto. Querían construir una motocicleta capaz de vivir en ambos mundos. Una moto que pudiera llevarte al trabajo de lunes a viernes y perderse por un camino de tierra el domingo sin pedir permiso. Una motocicleta que no obligara a elegir entre la ciudad y la aventura. Que pudiera recorrer kilómetros de asfalto por la mañana y unas horas después trepar cerros, atravesar barro o cruzar senderos donde el pavimento simplemente dejaba de existir. Querían una moto que se adaptara a la vida de las personas, y no que las personas tuvieran que adaptarse a la moto. Una compañera para todos los días, pero también para esos días que terminaban convirtiéndose en historias. Así nació la familia DT, y con el paso de los años apareció el modelo que cambiaría todo. La Yamaha DT125R no era la más potente, no era la más rápida, ni la más sofisticada, pero tenía algo que muy pocas motocicletas consiguen: personalidad. Bastaban unos segundos sobre su asiento para entender que no era una moto cualquiera. Era de esas máquinas que parecían invitarte constantemente a seguir un camino, incluso cuando ese camino todavía no existía. Su motor de 2 tiempos, de 125 centímetros cúbicos, entregaba una respuesta inmediata. No hacía falta esperar. Girabas el acelerador y la moto reaccionaba al instante. Su suspensión estaba preparada para soportar golpes, piedras y terrenos donde otras motocicletas comenzaban a sufrir. Era ligera, ágil y sorprendentemente resistente. Su mecánica era tan sencilla que muchos propietarios aprendían a repararla ellos mismos. No necesitaban computadoras, no necesitaban escáneres electrónicos. Con unas pocas herramientas, algo de paciencia y experiencia, podían mantenerla funcionando durante años. Y eso generó algo que ninguna campaña publicitaria puede fabricar: confianza. La DT125R prometía algo muy simple: llegar, sin importar cómo fuera el camino, y cumplía.
Yamaha jamás imaginó hasta dónde llegaría esa promesa. Cuando comenzó a venderse en distintos países, encontró exactamente el lugar donde podía demostrar todo su potencial. Regiones donde el pavimento desaparecía de un momento a otro, lugares donde el barro formaba parte de la rutina, pueblos donde recorrer 20 o 30 kilómetros por caminos de tierra era completamente normal. Allí la DT dejó de ser simplemente una motocicleta, se convirtió en una herramienta de trabajo, en una compañera inseparable, y para muchas familias, en parte de su vida cotidiana. Algunos la utilizaban para llegar al campo, otros para recorrer largas distancias hasta su trabajo, muchos simplemente para ir a estudiar, y cuando llegaba el fin de semana, formaban una máquina para buscar aventuras. Parecía disfrutar, ensuciarse. Mientras otras motos sufrían el barro, ella parecía sentirse en casa. Los mecánicos la conocían de memoria, sabían exactamente cómo sonaba un motor sano, sabían cuándo necesitaba un simple ajuste y sabían que con un buen mantenimiento podía durar muchísimos años. Pero había algo todavía más importante, la relación que creó con quienes la manejaron, porque para muchos no era simplemente una motocicleta. Era el vehículo con el que aprendieron a conducir, con el que hicieron su primer viaje, con el que llevaron por primera vez a un amigo, o a la persona que les gustaba. Era la moto que estuvo presente en una etapa que jamás volvió. Y los recuerdos nunca envejecen igual que las máquinas, pero mientras miles de personas seguían enamoradas de la DT, el mundo comenzó a cambiar. Y ese cambio fue silencioso, a mediados de los años 90, y con mucha más fuerza durante los primeros años del nuevo milenio. Las normas medioambientales empezaron a endurecerse. Los fabricantes debían producir motores cada vez más limpios, más eficientes, con menores emisiones contaminantes. Y allí apareció el mayor problema. El corazón de la DT era precisamente aquello que comenzaba a ser cuestionado, su inolvidable motor de 2 tiempos. Ese motor responsable de su sonido, de su aceleración y de esa personalidad que la hacía diferente a cualquier otra. También era el responsable de emitir más contaminantes que los nuevos motores de 4 tiempos. Funcionaba mezclando aceite con combustible, y eso generaba emisiones que cada año resultaban más difíciles de justificar. Adaptarlo significaba invertir enormes cantidades de dinero. Yamaha tuvo que tomar una decisión: seguir invirtiendo en una motocicleta cuyo mercado comenzaba a reducirse, o destinar esos recursos al desarrollo de modelos completamente nuevos. Fue una decisión empresarial, fría, racional, comprensible desde una oficina, pero muy difícil de aceptar para quienes habían crecido sobre una DT. Los usuarios seguían hablando de recuerdos. Mientras las normas exigían motores más limpios, miles de personas seguían necesitando exactamente la misma motocicleta de siempre: resistente, simple, confiable. Pero el mercado ya estaba mirando hacia otro lado. Los gustos cambiaban, las motos deportivas crecían, las naked ganaban popularidad, los scooters comenzaban a llenar las ciudades, y poco a poco, la DT125R fue desapareciendo de los planes de producción, hasta que llegó el día inevitable. No hubo fuegos artificiales, no existió una edición de despedida, ni una campaña recordando su historia. Simplemente, la última Yamaha DT125R salió de la línea de montaje y el mundo siguió adelante como si nada hubiera ocurrido. Pero para miles de personas, ese día terminó una época. Aunque la historia oficial suele resumirlo diciendo que fue riflazada, la realidad es mucho más profunda. La DT125R no desapareció porque hubiera dejado de servir. No desapareció porque fuera una mala motocicleta. Desapareció porque el mundo dejó de parecerse al mundo para el que había sido creada. Y aún así, nunca murió del todo, porque décadas después todavía sigue apareciendo. Todavía hay mecánicos que conocen cada tornillo. Todavía existen propietarios que dedican horas enteras a restaurarlas. Todavía hay personas buscando una unidad original para volver a sentir exactamente lo mismo que sintieron hace 20 o 30 años. Y cada vez que una DT vuelve a arrancar, no solamente enciende un motor, también despierta recuerdos. Recuerdos de caminos interminables, de amigos, de viajes improvisados, de tardes que parecían no terminar nunca. Porque algunas motocicletas dejan de fabricarse, pero nunca dejan de existir. Antes de continuar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este tipo de historias donde recordamos motocicletas que marcaron una época y entendemos por qué nunca fueron olvidadas, suscríbete al canal, es completamente gratis y realmente ayuda muchísimo. Cada suscripción permite seguir investigando, escribiendo y contando historias como esta para que las grandes motos del pasado nunca desaparezcan del todo. Y ahora quiero leerte a vos. ¿Cuál te gustaría que fuera la protagonista del próximo video? Puede ser la moto que tuviste, la que soñaste tener, o esa motocicleta que sentís que merece ser recordada por todos. Escríbila en los comentarios, porque muchas de las próximas historias pueden comenzar con tu sugerencia. Y ahora sí, volvamos al final de esta historia. La fábrica apagó las luces. Las líneas de producción siguieron fabricando otros modelos. Los catálogos dejaron de mencionar su nombre. Las nuevas tecnologías ocuparon lentamente su lugar. Pero hay algo que ninguna innovación consiguió reemplazar: la emoción. Porque quienes crecieron con una Yamaha DT125R no recuerdan solamente una motocicleta,
Recuerdan una etapa de sus vidas, recuerdan a las personas que iban detrás en el asiento, los caminos que recorrían sin mirar el reloj, las tardes en las que cualquier sendero era una invitación a descubrir algo nuevo, la libertad que parecía infinita. Y eso no se fabrica, no se vende, y tampoco puede dejar de producirse. Por eso la Yamaha DT125R nunca desapareció realmente, simplemente dejó los concesionarios para instalarse en un lugar mucho más difícil de abandonar, la memoria de quienes la amaron. Y mientras exista alguien capaz de reconocer ese sonido inconfundible antes incluso de verla aparecer, la leyenda seguirá viva.